Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Dios me les bendiga este lunes de reflexión bíblica, hermanos. Este lunes 8 de marzo del 2021 y bueno, pues para mí es una bendición estar conectados nuevamente con ustedes para meditar un poco en la palabra de nuestro Dios. Recuerden, hermanos, que los lunes contestamos una pregunta. Y bueno, pues vamos a orar, hermanos, antes de comenzar. Oremos. Padre Santo, gracias te damos porque estás trabajando en nuestra vida. Gracias por todas las bendiciones recibidas a lo largo de este día. Y también gracias, Padre, porque sabemos que en cada paso que damos, mi Dios, tú vas con nosotros, trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias, Dios, porque nos has hecho salvos por medio del Evangelio, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, gracias, mi Dios, porque además de ser tus hijos, somos tus siervos. Qué gran privilegio, Padre. A ti sea la honra y la gloria. Queremos ahora escuchar tu palabra y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos y que todo, Padre, tú seas glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y miren, la siguiente pregunta que hoy vamos a contestar es la siguiente. ¿Cómo puede Dios usar a una persona imperfecta como yo? Vamos a contestar esta pregunta, hermanos. Mire, yo quiero que por favor me acompañe. Vamos a leer un pasaje muy bonito, hermanos, que nos da amplia perspectiva y de hecho va a ser como un punto de partida para hacer una reflexión a modo de respuesta a esta pregunta. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 21, hermanos, un pasaje maravilloso. Dice la palabra de nuestro Dios: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjate que en el Evangelio de Juan, que por cierto, bueno, el autor de esta carta, en su Evangelio, ahí en el capítulo 14, versículo 12, dice en nuestro Señor Jesucristo algo muy importante. Es una maravillosísima afirmación. Dice la palabra de nuestro Dios: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En lo personal, hermanos, sí, creo que esto es algo sumamente asombroso. Nosotros, hermanos, como creyentes, haremos obras mayores que las hechas por el mismo Salvador del mundo. Puede que esto sea algo difícil de creer, mis amados hermanos. Sí, algo difícil de creer para nosotros. Sin embargo, esta verdad pudiese parecer imposible cuando lo consideramos a la luz, escúchelo bien, de nuestras faltas, de nuestros pecados y nuestras
debilidades. Tal vez nosotros, hermanos, no nos mantenemos al margen porque hemos cedido al pecado. Y la vergüenza nos ha desalentado por completo. Muchas veces sentimos que Dios no nos puede usar debido a los errores que hemos cometido o a las faltas a las que hemos incurrido. Quizás nos sintamos tan opacados en nuestro espíritu que no creemos que podamos volver a serle útil al Señor. Esto no es cierto, mis hermanos, no es cierto en lo absoluto. Recordemos que la Biblia dice que cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona y nos restaura. Recordemos lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema, hermanos, no es que seamos inadecuados, ni que seamos imperfectos. Lo que sucede es que hemos permitido que nuestros sentimientos opaquen la verdad de la palabra de Dios. El Señor siempre puede usarnos para mostrar nuestro amor por otros. Recordemos lo que dice, hermanos, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Una vez que hayamos confesado, hermanos, nuestros pecados y nos hayamos apartado de ellos, bueno, nosotros quedamos limpios, hermanos. Quedamos limpios de nuestra, de manera permanente, hermanos. ¿Sí? Acuérdense, hermanos, que el Señor ha prometido no solamente salvarnos, sino limpiarnos de nuestra maldad. Y eso es algo, hermanos, que tiene que ver con nuestra fe en relación a lo que creemos en el Evangelio, porque el Evangelio mismo sigue operando en nuestra vida en ese proceso de santificación. A veces pensamos que el Evangelio, hermanos, es solamente para los no creyentes, ¿no? El Evangelio sigue siendo para nosotros los cristianos, porque hace efectivo, hermanos, eso de que Cristo murió y derramó su sangre para que nuestros pecados fueran lavados por su sangre, ¿verdad? Entonces, es fe, hermanos, creer que una vez que hemos confesado, una vez que nos hemos apartado de ellos, nosotros quedamos limpios de manera permanente. Vamos a recordar algunos pasajes, hermanos. El Salmo 103, versículo 12, lo voy a leer, hermanos. Dice: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Isaías 43, 25 dice: yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. También Jeremías 31, 34 dice: ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá a nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. El Señor nos purifica y nos equipa para el servicio. Mire qué maravilloso es esto, hermanos. La pregunta ya no es: ¿merezco servir al Señor? Ya esa pregunta no existe. Ni, por ejemplo, la otra pregunta: ¿tengo talento suficiente como para representarlo? No, hermanos, estas preguntas ya no importan, porque el Señor se encarga por completo de esos asuntos. Me encantaba mucho cuando me decían, hace muchos años, cuando comenzaba mi ministerio: Dios invita y paga.
Dios invita y capacita, ¿verdad? Había otra frase por ahí que decía, Dios no llama a los capacitados, sino que Él capacita a los llamados, ¿verdad? A mí me encanta más esa frase. Y bueno, más bien, hermanos, esta es la pregunta que debemos hacer, la siguiente. ¿Obedeceré a Dios y confiaré en que Él muestre su amor a otros por medio de mí? Esa sí es una buena pregunta. Nuevamente, obedeceré a Dios y confiaré en que Él muestre su amor a otros por medio de mí. Hermanos, tan pronto aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, su Espíritu Santo vive en nosotros. Él nos capacita para hacer todo lo que pida de nosotros, haciendo así que las posibilidades de nuestro servicio a Dios sean ilimitadas. Así que cuando Jesús dijo que haríamos cosas mayores que las hechas por Él, es porque Él obraría a través de nosotros de una manera poderosa, capacitándonos para ser testigos poderosos de su nombre. ¿Qué le parece esto, hermanos? Maravilloso, ¿no? Él, hermanos, Él es quien nos hace adecuados. ¿Se acuerda cuando Jesús llamó a Pablo? ¿Se acuerdan lo que le dijo a Ananías? Dice, instrumento útil me es ve y atiéndelo, ¿verdad? Ve y prácticamente discipúlalo, ve y ora por él, ve y ponle manos. Y bueno, Ananías estaba aterrado, ¿verdad? Porque Pablo, pues era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que perseguía a hombres y mujeres y los sacaba a rastras de sus casas para meterlos a la cárcel. ¿Quién iba a pensar que un hombre así, hermanos, después se convertiría en el apóstol Pablo? En un hombre que, por cierto, hermanos, en una de las tres partes de una tercera parte de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento fue escrita por él. Imagínense nada más, hermanos. ¿Por qué? Porque instrumento útil fue en las manos del Señor, ¿verdad? Y bueno, por eso hay que leer sus cartas, hermanos, porque son maravillosas. Y él en muchas ocasiones habla de eso, ¿verdad? Habla mucho de cómo fue su conversión, ¿verdad? Entonces, Él es quien nos hace adecuados, hermanos. Él. Y Él obra a través de nosotros para mostrar a otros su amor. Por eso lo que leíamos al principio, 1 de Juan 4, ¿verdad? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si conocemos a Dios a través del Evangelio, a través de Jesucristo, podemos ser un instrumento de amor y de gracia en las manos de nuestro Dios. El apóstol Juan explica, hermanos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hermanos, no servimos al Señor porque seamos perfectos. Muchas veces se cree esa idea, ¿verdad? Ay, es que el pastor es perfecto. Él no tiene problemas, no tiene luchas. Ay, mi maestro de escuela dominical es perfecto, o mi maestra, ¿verdad? No tiene luchas. No, claro que sí. Somos personas comunes y corrientes, hermanos, a las que Dios ha llamado, ha limpiado, pero también ha capacitado, hermanos, y lo puede hacer con cada uno de nosotros como miembros de su iglesia. Por eso te digo, no servimos al Señor porque seamos perfectos, lo hacemos porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Y la obra que hacemos es mayor porque cada vez que le mostramos su amor eterno, fíjate bien, a otra persona, ese amor se multiplica y crece. Así que no nos preocupemos, hermanos, por nuestras debilidades. Debilidades tenemos un montón todos. No nos preocupemos por nuestras debilidades, imperfecciones, faltas o insuficiencias. El Señor obrará a través de todas ellas. ¿Sí? Recordemos algunos pasajes, hermanos, que dicen en 1 Corintios 1:27. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. 2 Corintios 12, del 9 al 10, dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo.
pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabras del apóstol Pablo. Quiero concluir con esta pequeña reflexión. Confesemos nuestros pecados, hermanos. Vivamos una vida en santidad. Dediquemos nuestra vida, nuestro tiempo al Señor. Si alguna vez has querido servir a Dios, porque quizá a lo mejor un mensaje, algún mensaje, alguna predicación, algún estudio, algo que escuchaste de la palabra, algo que leíste, te está llamando. Pero el pensar que tú no eres adecuado, el pensar que tú no puedes ser un instrumento poderoso, útil en las manos de Dios, hermano, eso es engaño del enemigo. Confiesa tu pecado. Si el problema es eso, confiesa tu pecado y recibe el amor de Dios, y permitamos, hermanos, todos juntos, permitamos dejarle mostrar su gracia y su perdón maravillosos por medio de nosotros. Sí, hermanos, porque nosotros fuimos llamados además para ser sus hijos, sus siervos y un canal de bendición para la gente que no conoce a Cristo. Compartamos el amor de Dios que salva a los demás y atendamos las cosas grandes que Él quiere hacer a través de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Si el Señor te habló en esta reflexión, dile al Señor: Señor, aquí está mi vida. Me queda claro que además de que me amas, además de que Cristo murió por mis pecados, además de que me limpias con la sangre de tu Hijo Jesucristo, me queda claro que me quieres usar. Aquí estoy. ¿Por qué no se lo dices en oración? Oremos, hermano, oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias porque todas esas preguntas que surgen en nuestro corazón, en nuestra mente, son contestadas por ti por medio de tu palabra. Gracias, Dios, porque tenemos la dicha de ser parte, mi Dios, del proyecto eterno de compartir el Evangelio. Gracias, Padre, porque podemos ser un canal de bendición. Úsanos, Dios, y también síguenos limpiando, sigue trabajando en nuestra mente, en nuestra actitud, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, para ser como tu Hijo Jesucristo y ser un instrumento útil de bendición, amoroso en tus manos, Padre, un instrumento de gracia en tus manos para extender el reino y mostrar tu dulce amor. Alabado seas, Padre, y bendice pues cada hermano, mi Dios, que de todo corazón se pone a cuentas contigo, y te damos la honra y la gloria y te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi querido hermano, Dios te bendiga. Y bueno, pues mis hermanos, si no se han conectado, suscríbanse, activen la campanita, hermanos, sobre todo si están en YouTube, para que reciban, ¿verdad? También reciban cada una de las actividades, sobre todo las reflexiones que como iglesia hacemos. Y bueno, pues el día de mañana lo espero a las 8 en punto de la noche, 8 de la noche, hermanos, del día de mañana, en el estudio de Santiago, hermanos, lo espero a las 8 de la noche. Van a ser 2 versículos muy maravillosos, hermanos, para que reflexionemos y también, ¿verdad?, que el Señor siga hablando a nuestro corazón. Le invito para que el miércoles me acompañe en lo que creemos, ¿verdad? Vía Zoom, hermanos, esto es en vivo, para estar estudiando lo que creemos, las doctrinas que nos definen, hermanos, como cristianos y sobre todo como una iglesia cristiana bautista. Y también el jueves lo espero para que ore por mí, hermanos, un servidor, y prediquemos el Evangelio, y ya sea que comparta el video o aprenda más de cómo compartir el Evangelio. Y también el viernes lo espero para que tengamos un tiempo de oración por medio de estas plataformas a las 6 de la tarde por Facebook, hermanos, en vivo, y a las 8 de la noche en la retransmisión por YouTube. Hermanos, no se deje de conectar en sus grupos de oración, de departamentos, y tampoco deje de diezmar, deje de ofrendar para gloria de nuestro Dios, hermanos. Dios me le bendiga. Un fuerte abrazo, hermanos, y pues descansen. Esto ha sido todo, hermanos. Bye.